Y usted se ha dado cuenta que este fin de semana ha sido un fin de semana interesante y muy convulso. Pero tenemos también buenas noticias que compartir con ustedes. Y aprovechando que estamos aquí en Conversaciones que Transforman, permítame presentarle a nuestro próximo invitado. Y es que hoy recibimos a una figura que no solo ha sido protagonista de la historia, ha contribuido a escribirla. El mayor general retirado, José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas, diplomático, historiador y miembro de las principales academias del país. Su trayectoria combina servicio militar, pensamiento intelectual y participación activa en momentos determinantes de la democracia dominicana, especialmente por allá por los años 90, cuando junto a otros oficiales asumió la defensa de la institucionalidad en tiempos de tensión política. Autor de múltiples obras y de referentes del pensamiento histórico contemporáneo. Su más reciente libro, este que tenemos por aquí, esta maravilla, por lo cual le voy a agradecer que nos ha traído un ejemplar para que podamos leerlo. Este reciente libro rescata una etapa clave donde la disciplina militar se puso al servicio de la voluntad popular. Un hombre que ha vivido el poder, pero también lo ha estudiado, cuestionado y documentado en obras como esta. Así que bienvenido, general, y lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, eso es un tolete de aplauso. Un tolete de presentación. Sí, y un tolete de presentación. Esa es una presentación que pone a pensar en una y que obliga, dentro del carácter de la formalidad que demanda este programa, a reciprocarla de alguna manera. Y esa manera que me refiero es precisamente decirle que me siento muy a gusto en este programa, pero no como un cumplido. Ay, qué bueno. Ustedes saben que yo lo he seguido y ustedes tienen una dinámica sumamente interesante y equilibrada, sobre todo. Gracias. Aunque hay gente que no le gusta eso de equilibrada, hay gente que vive en el equilibrio, el desequilibrio. Bueno, y decirle entonces que quiero mandarle un saludo muy dominicanista a toda la audiencia de este espacio, que es mucha, un saludo muy leonelista y un saludo muy pueblista también en este momento, y ponerme a la disposición de sus inquietudes de manera abierta. Bueno, general, muchísimas gracias. Ya no desarmó. Estamos totalmente derretidos y agradecidos por su presencia en nuestro programa. Nos difiere con su presencia. Y mi primera pregunta es precisamente con el libro, la obra Los Muchachos de la Democracia. ¿Qué episodio de la historia en este libro usted encuentra que de alguna forma lo estaría reivindicando en la historia? Bueno, mire, lo más importante que yo quiero decirles, que ese trabajo no es más que el relato de una historia poco conocida, ¿verdad? Una historia que se originó, es un grupo de oficiales, yo digo que de oficiales muy profesionales, muy trascendentes, si seguimos la frase bíblica aquella de por sus frutos lo conoceréis. Y no solamente los frutos de antes, sino los de ahora y los después. Ya los muchachos de la democracia, todos que fueron oficiales superiores, Peña Gómez le llamaba el equipo de los coroneles, el equipo militar, pero el presidente Mejía le llamó siempre a los muchachos de la democracia. Yo quiero... Y de ahí el nombre. De ahí el nombre. Porque debo decirles también... No le puedo decir mucho del libro para que el libro entonces se pueda vender y conocer, pero quiero decirles que una de las medidas que se tomó en el 90, cuando surgió el grupo de oficiales superiores, yo lo he llamado una anomalía institucional frente a una anomalía mayor, nacional y política. Determinaron no ponerle nombre como otros movimientos militares que se han sucedido en la historia, porque ustedes saben muy bien que ponerle el nombre es el primer paso para que la inteligencia le dé seguimiento y lo detecte. Entonces, fuimos bautizados por el presidente Hipólito Mejía, que era prácticamente, o sin el prácticamente, era nuestro jefe político en ese momento, como los muchachos de la democracia, pero era un nombre coloquial. Déjeme decirle que para mí fue
un gran reto al escribirlo. Ese libro tiene como unos 2 años de haberse escrito. Cuando comencé a escribirlo... O sea, que este vino está en proceso de vino. Bueno, no. Oye, qué interesante esto. Yo digo que todos los escritores, buenos o malos, el primer reto es el título. Sí, el título puede salvar el libro o condenar el libro. Sí, la portada. Y entonces ese fue el primer reto, a lo que tú están aduciendo. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba originalmente? Se llamaba La Conjura de los Coroneles. Pero ese nombre a mí me causaba una especie de trampa mortal, sobre todo en lo que yo le llamo las trampas del recuerdo, porque ese no era la esencia. La esencia del grupo no era ese, no era trama, no era insurgencia, no era un derrocamiento, no era un golpe de Estado, no era una conspiración. La esencia de eso fue siempre desde el principio proteger la voluntad popular exactamente surgida de las urnas. Si usted lo verifica ahora, en República Dominicana, comparar eso con lo que era antes, ese problema, recuérdense que en el 90 surgió lo que se llamó el gran fraude colosal. Sí. No estábamos discutiendo si había o no. Produjo una crisis militar, una crisis política prolongada. Claro. Anteriormente se había argumentado también. Bueno, y entonces el grupo surgió para cuando le tocara a la fuerza política, que era el Partido Revolucionario Dominicano, el momento histórico, que en ese momento no era su momento, entonces se pudiera respetar la voluntad popular. General, usted me está diciendo que ante lo que pasó con Bosch ya tuvieron la visión de decir, nos va a tocar a nosotros. Sí, pero eso es, así como tú lo dices, es muy circunstancial. Sí. Te voy a decir, yo en esa ocasión era comandante del 6º Batallón de Cazadores. Quizás era, ahí tengo que controlar los egos, la unidad más importante del Ejército Nacional. Una unidad de fuerzas especiales, experto en operaciones de montaña, con antecedentes anteriores de guerras y guerrillas. Bueno, entonces, todo pasó. Ese grupo surgió el 16 de mayo de 1990. ¿Qué ocurre el 16 de mayo de 1990? Las elecciones generales. ¿Cuál era el partido que tenía la expectativa de ganar las elecciones? El PLD. ¿Cuál era su candidato? El profesor Juan Bosch. Y entonces, tú me dirás, bueno, ¿cómo ustedes visualizaban? Pero no, pasaron hechos concretos. Lo primero fue que el presidente Hipólito Mejía para esa ocasión, o en esa ocasión, era el candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Y ahí viene tu pregunta. Porque si ustedes recordarán, y lo pueden buscar en los periódicos de la época, resulta que el PRD, el doctor Peña Gómez, le ofreció el apoyo al profesor Bosch, ¿verdad? Y el profesor Bosch lo desechó. Después el presidente Magluta, Jacobo Magluta, también con otra organización política, le ofreció. Ante el desconocimiento de lo que entonces se llamó la voluntad popular, ¿qué hubo? El profesor Bosch mandó a tirar a la gente a la calle, cosa que se disipó por lo que eso podría desatar a nivel de represión, con unas fuerzas armadas cuyos mandos estaban sumamente politizados. Yo les digo a ustedes, la primera observación es que lo primero es que ocurrido eso el día de las elecciones, si el profesor Bosch, no podemos analizar lo que no pasó, Claro. pero si él hubiese aceptado el apoyo del PRD incondicional y el apoyo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional de Jacobo Magluta, la victoria, vamos a llamarle así, electoral del Partido Reformista hubiese sido imposible. Si usted calcula la diferencia que sacó el Partido Reformista del PLD, ¿verdad? Y solamente calcular que el Partido Revolucionario Dominicano del doctor Peña Gómez,
cuyo candidato era Hipólito Mejía, sacó 350,000 votos sin contar los pasos del PRI, muy superior a la diferencia. O sea que el llamado fraude hubiese sido imposible. Vamos a llamarlo, de hacer. Es muy discutible el problema de fraude. Siempre se dijo que Balaguer trabajaba para estar cerca del que le podía ganar para entonces con los llamados fraudes quedar bien. Mire, con la experiencia que yo tengo y además por mi afición por la historia, yo le digo a usted que el doctor Balaguer, que fue declarado por sus adversarios padre de la democracia, yo le digo a usted que el doctor Balaguer era el hombre político por excelencia, ¿verdad? Había un chiste de la época, de cuando yo era teniente, que lo usaba mucho la oposición al doctor Balaguer, que decía que la cédula, el documento de identificación del doctor Balaguer, cuando ponía ocupación, presidente. Y realmente yo le voy a decir una cosa, todas las capacidades del doctor Balaguer, que eran muchas, estaban al servicio de su lucha y sostenimiento del poder. Es el hombre político. Él era coherente en eso. Por excelencia. Coherente. No solamente coherente, sino un fenómeno que se puede decir que yo le llamo el hombre de las transiciones, porque él fue clave en la transición del 61, el magnicidio de Rafael Leónidas Trujillo, hacia la democracia. Él manejó la transición, una más grave, a propósito del aniversario de la Guerra de Abril, porque fue el presidente que surgió en el 66, ¿verdad? Y después de la Guerra Fría también, porque en su gobierno fue que se produjo la última acción de la llamado izquierda revolucionaria, la subversión comunista internacional, ¿verdad? Que fue en el 73 con la expedición confesa de Francisco Alberto Camaño Deño. Ese es el punto de vista. Por eso yo le llamo el hombre de las transiciones, ¿verdad? En cuanto a la pureza de los procesos electorales, hay que analizar simplemente, sin tomar partidos, primero. Cuando el doctor Balaguer fue elegido presidente en el 66, las tropas norteamericanas estaban aún en el país, ¿verdad? Después usted pone a ver, y para no agotar mucho tiempo con ese análisis, usted va a ver también que es una opinión muy personal, donde no hay dudas de la elección del doctor Balaguer. Para mí las únicas elecciones donde no se le puede sacar periquito fue precisamente cuando él estaba fuera del poder después de las dos administraciones del Partido Revolucionario Dominicano, estamos hablando del año 86, ¿verdad? Que él ganó esas elecciones. General, y no le podemos sacar periquito cuando los votos observados de esas elecciones eran mayor a la diferencia de votos entre el doctor Balaguer y el licenciado Masluta. No, porque ahí hay otros procesos. Recuerda que las dos administraciones del PRD tienen diferencia entre sí, ¿verdad? La del profesor Antonio, sobre todo desde el punto de vista militar, el profesor don Antonio Guzmán Fernández era un hombre que tuvo excelentes relaciones con las Fuerzas Armadas y tuvo un proceso importante, sin descartar, porque la gente aquí se le olvida las cosas. No. No diga eso. Sí, no diga eso, no, pero tiene que ver contigo también. Con ese tolete. Recuerden que cuando se analizan las relaciones con Venezuela, yo pienso que después del acuerdo punto fijo. Perdón, permiso. Del acuerdo punto fijo, aquí hubo una equivalencia y se habla todavía del ciclo de los 30 años. Entonces yo creo que en términos de democracia, la influencia después de punto fijo, aquí de las diferentes administraciones de la alternabilidad de adecos y copellanos tenían representaciones aquí. La del PRD, que fue la del 78, era precisamente los adecos, los llamados adecos, ¿verdad? Y fíjate una cosa, en el proceso electoral del 78,
Los técnicos venezolanos que vinieron aquí, ustedes no tienen memoria de eso, pero yo se lo tengo, y esa es una de las ventajas de estar viejo. Esa memoria mía no. Sí. Entonces, esos fue que hicieron posible la inalterabilidad de ese proceso. Así, fíjate lo que pasaba, lo que pasó después para poder... Y que había mucha, se dice, yo no lo sé porque no manejo eso, pero dice que había mucha influencia de Carlos Andrés Pérez. Pues, mucha, pero no solamente eso. Carlos Andrés Pérez tuvo varias veces aquí en el país, precisamente para soportar el proyecto del Partido Revolucionario Dominicano. Pero la técnica que se usó aquí no es puria, es la técnica de las elecciones. Por ejemplo, hay una frase que aquí se usaba mucho, que en Venezuela también, y fue traída a Venezuela, aquello de acta mata voto. No me diga que eso fue importado de Venezuela. Sí, exactamente. No, nosotros tenemos otra potencialidad. La política dominicana aprendió mucho de los procesos en Venezuela. No, mira qué casualidad, no solamente eso, no solamente con los adecos, no solamente con los adecos, sino con los copellanos también. Sí. ¿Verdad? Y eso tenía una influencia tremenda. ¿Sabes cuál era? Caldera también tenía su... claro, Caldera, aquí se decía en una época que era el Balaguer venezolano, ¿verdad? Por el perfil. Y además había otro, como era Campín y compañía por acciones, tenían... Y fíjate, eso se expresaba en términos economicistas, en términos energéticos, si ustedes quieren ver. Cuando le tocaba a los adecos el gobierno, en esa alternabilidad, entonces... si el partido de gobierno había que, como dicen ellos, jalarle bola a los venezolanos, pero de acuerdo al partido, cuando eran los adicos, Carlos Andrés Pérez, entre otros. Cuando eran los copellanos que estaban, todo por el asunto del petróleo. Entonces, bueno, y así se fueron forjando una serie de relaciones. Sí, mucha gente piensa que este tema de ser injerencista en los países nuevos, pero realmente esto es una práctica que viene... Claro, por cierto, metiéndome en cabeza de Once Varas con la posición hoy del asunto del tema Venezuela, hay gente que dice que se usó el petróleo, y es cierto, para costear procesos políticos de otras naciones. Yo recuerdo solamente el caso de Bolivia, donde había ministros cuando Evo Poro que eran pagados por los venezolanos. No, y Correa fue casi... No, en el caso con el chavismo, pero déjame decirte un detalle importante. A la gente se le ha olvidado también que eso no solamente fue el chavismo aprendió de los adecos, ¿verdad? Que costearon los procesos de Panamá, etc. Con el dinero... General, recuérdese que los primeros mentores de Chávez fueron de las primeras cúpulas del gobierno, execrado por los mismos partidos que no encontraban asidero. Entonces se fueron yendo hacia la izquierda, buscando otros espacios, creando nuevos espacios y terminaron siendo los primeros asesores. Hay que tomar muy en cuenta. Pero a propósito de lo que usted acaba de afirmar, no olvidemos que Odebrecht fue otro mecanismo. Claro que sí. No digo más nada porque los turistas no. Los turistas no saben mucho. No, pero es interesante ese punto de vista por esa relación. Yo le llamo, bueno, pero no le llamo yo. Peña Gómez hablaba del ciclo de los 30 años. Y aquí todavía se está hablando del ciclo de 30 años. Pero la primera vez que yo vi el caso de los 30 años era con relación a Venezuela. En ese proceso de democratización, vamos a llamarle así, que después se convirtió en otra cosa, le llevaba una ventaja en ese proceso de 30 años a la República Dominicana. Sí. Después el asunto fue involucionando de una manera tal que quizás en Venezuela se vieron cosas, ¿verdad?, que pertenecen a una época pretérita de la República Dominicana. Sí, involucionó totalmente. No involucionó. Pero involucionó como causa. Yo quisiera... Involucionó de manera provocada, con intención, con sentido perverso de poder controlar aquello que conocemos de la jerga popular, del cuento de la gallina, que agarra la gallina, la despluma, le quita toda la despluma, la gallina empieza a gritar y sale corriendo la gallina, y al rato, tiran un poquito de comida y viene la gallina. Desde el punto de vista, desde ese principio se llevó a Venezuela a donde está. Desde el punto de vista militar, la ventaja esa de los 30 años era verificable, porque la gente se cree
que las Fuerzas Armadas venezolanas eran una de las mejores Fuerzas Armadas de América Latina antes de Chávez. Se cumplían los procedimientos, los métodos institucionales organizacionales. La cosa realmente se complicó en las administraciones anteriores a Chávez porque se violaron los procedimientos. Pero, por ejemplo, voy a decir una cosa que a ustedes va a parecer... Por los ascensos. Sí, por los ascensos. Por los ascensos. Todo comenzó por el tema de los ascensos. De los ascensos y de las posiciones claves de mando también. General. Pero fíjense una cosa, yo llegué a decir en un momento dado, en esa época, que la República Dominicana militarmente se había dominicanizado. Claro. ¿Verdad? Porque había cosas que no se hubiesen producido nunca, con un elemento que ustedes van a decir que yo estoy loco. Las Fuerzas Armadas venezolanas, antes de Chávez, siempre tuvo un dejo antinorteamericanista. Usted está loco. Sí, Para complacerlo. sí, tenía un dejo. Que no se diga, general, que no se le complació en este programa. Bueno, general. Pero mire, general, yo tengo una preguntita. Un dejo. Yo tengo una preguntita, Sí. porque aquí, Pueblo Dominicano, está redactado lo que ocurrió en 1994. así Sí. es. Pero por ahí anda, yo no puedo decir que es un mito porque quien lo dijo es un hombre que me merece credibilidad. Dijo Tony Raful en una ocasión Sí. que pasado esto, el doctor Balaguer envió a Cambita una comitiva prácticamente entregando el poder a sabiendas de la enfermedad de Peña Gómez y que unos dirigentes, a lo que luego llamaron los afrancesados, se negaron a aceptar las condiciones. Yo estoy, mire, oiga una cosa. Yo tengo una amistad entrañable con Tony Raful, no por la política, sino por la literatura, sobre todo por la poesía desde tiempos inmemoriales. Y yo te digo a ti que tú sabías que Tony Raful es uno de los prologuistas de ese libro. Sí. Ah, Sí, Yo porque leí el prólogo. él vivió una parte de los prologuistas son, fíjate qué interesante. El primero, don Roberto Casar, director del archivo, Roberto y Casar. yo le digo el maestro de la historia dominicana, sin que se ponga bravo, Fran Moyapón y un señor que se llama por ahí don Bernardo Vega, ¿verdad? Pero yo le digo a usted una cosa interesante. Tony es el segundo prologuista del libro. Y el tercero, no atiendan el orden, el tercero es Cándido Gerón, un amigo entrañable del doctor Balaguer, que tuvo conexiones de ese proceso, porque esa es otra cosa que yo le quiero decir. En ese libro no aparece nadie de forma graciosa, ¿verdad? Ni buscando vallas, ni nada de eso. No. Ahí se cuenta la verdad. Y los que están ahí, es porque algún contacto tuvieron con lo que se narra ahí. No tiene que ser necesariamente a favor, Claro. ¿verdad? Pero están ahí por eso, ¿verdad? Y yo creo que la gran pregunta sobre el libro es el por qué. El por qué ahora, ¿verdad? Cuando ese movimiento nació hace 36 años, ¿verdad? Y era un movimiento atípico, porque si usted estudia la mayoría de los movimientos en América Latina, del militarismo dominicano, usted va a ver que finalmente los políticos caen en una celada, alientan esos movimientos militares y después los militares se alzan con el santo y la limosna y así nacen las dictaduras. El proceso... Eso me obliga a hacerle una pregunta. Sí, Usted pasó por lo militar. Bueno, que los militares nunca dejan de pasar, siempre están ahí sí, erodeando. Por la diplomacia, sí, como intelectual. sí. ¿Qué le preocupa el liderazgo de hoy? ¿El liderazgo de qué? El liderazgo de hoy, el liderazgo Liderazgo político. No, de hoy. espérate. Tiene que ser más... Un hombre inteligente. No, tiene que enfocarte más porque el liderazgo, hay un liderazgo político, hay un liderazgo empresarial, hay El un liderazgo liderazgo político específicamente. ¿Qué hay- le preocupa hoy? Bueno, eso nos lleva de cabeza a analizar este proceso, el proceso actual, ¿verdad? Yo creo que si nos llevamos de los titulares de diario, ustedes están hablando de eso ahorita, ustedes van a ver que el gobierno en este momento está llamando a una especie de consenso, repitiéndolo con el tema haitiano, ¿verdad? Sí. Y yo lo que quiero que se observe, Ay, que la crisis
que estamos viviendo, que estamos en todos los niveles, no solamente la marginalidad, la clase media y también los ricos dorados. Yo quiero que ustedes observen que esa crisis existía antes del problema de Medio Oriente y antes del problema de Venezuela. Lo que se está tratando ahora, y yo creo que es también objetivo, que se está tratando de tapar una crisis o amortiguar una crisis con otra. Esta crisis nueva lo que hace es que podría profundizar esa crisis. Si nos llevamos de la retórica del gobierno y de los últimos titulares, resulta que se declaró hace menos de un mes que había subido la economía. Entonces, ¿en qué estamos? Así es. Ya los precios estaban arriba cuando... La crisis. La crisis estaba. Mira, yo recuerdo, porque hay que darle seguimiento a ustedes. No es a mí que va a ir a darme seguimiento a ustedes. ¿Qué sucede? A la gente parece que se le ha olvidado algo que pasó hace un mes. Sí. Resulta que se llamó un consejo de gobierno. Y hubo un consejo de gobierno. ¿Para qué? Para tratar el fenómeno de las posibles repercusiones de la crisis internacional. Inmediatamente no se dijo nada, pero cuando salen del COS siempre se dicen cosas. ¿Y qué se aludió? ¿Verdad? A una serie de subsidios que se iban a imponer. Eso nos lleva al tema de la reforma fiscal, ¿verdad? Y entonces, eso fue. Pero inmediatamente, ¿por qué tú topas la pared? Porque se emociona. Él se emociona. Él se emociona y empieza a tocar la pared para tocar tierra porque estoy muy fuerte. ¿Qué es lo que sucede? Lo que usted está entonces, diciendo. Unos días después se llama al consenso que se va a visitar los presidentes. Pero cuando ocurrió lo primero, el presidente Fernández fue muy claro, sin haberse planteado lo que después se planteó. Dijo primero que la responsabilidad había que tomar era del Estado, del gobierno. Y en segundo lugar, ¿qué dijo él también? Que no se le podía pedir más sacrificio y que lo que surgiera de ahí no podía agravarse más al dominicano. Porque ese es el problema que te estoy diciendo de una crisis sobre otra crisis. Yo dije que el presidente Leonel Fernández estaba hablando en doble vía. Que fue precisamente lo que pasó después, cuando se visitaron a los presidentes. Ustedes saben la comisión esa que se visitó, el presidente lo dijo claro. Lo dijo claro, ¿verdad? Primero, que él no iba a colaborar en nada en agravar más la situación de la gente. La crisis que se estaba viviendo, la crisis primera. Bueno, eso fue lo primero. Y el otro habló de lo que hay que hablar, del truco de la esperanza, de no truquear la esperanza y de responsabilidad. Señores, el que está manejando... que la esperanza es el último que se pierde, general. Claro. General, claro que sí. Y el pueblo dominicano, y ustedes estaban hablando ahorita de eso, cuando hablaban del himno, resulta que ha vivido postrado a los pies de la esperanza en toda su historia. Y ese es un factor que no se puede desechar. No, para y nada. cuando se habla de esperanza no estamos hablando, escúchame, de los fuñidos con J de abajo, sino de todas las capas sociales. Esa es una de las labores que el presidente Fernández está muy consciente. Hay que hacer oposición, pero lo más importante es acompañar a la mayoría del pueblo dominicano, a esa marginalidad que son las que eligen los presidentes. En la crujía que se está pasando, general, en todos los órdenes. Usted sabe que en la televisión el tiempo es demasiado limitado y usted nos ha servido un banquete demasiado fructífero. Eso es culpa de ustedes, eso es culpa de ustedes. El problema es que del tiempo súper. Ay, es un paladar que nos deja que de verdad yo nos creo deja que queda con toda claro el hambre que esos muchachos de la democracia están más vivos que nunca. Pero general, yo quiero que, porque no tuvimos el tiempo, pero es necesario y lo necesitamos, tanto nosotros como el pueblo, que en una próxima ocasión, en ocasión y propósito de esta chaqueta verde, usted pueda volver con nosotros. Y hablar de política. Y podamos hablar de No, pero ese sobre tema todo, de política. yo quisiera cerrar. Sí. Y esta es su cámara, para que cierre al pueblo. Yo quisiera cerrar con un tema político y que satisface todo eso. Los muchachos de la democracia simplemente se fueron diluyendo en la medida precisamente que desaparecieron las circunstancias que le dieron origen, ¿verdad? Y estamos hablando de que 4 años después del 90, en el 94, ahí actuaron los muchachos de la democracia como factor disuasivo que jugó un papel, por lo que ahorita contaste de Tony Raful. Bueno, pero resulta
que hay que ver también que en esa misma situación, los muchachos de la democracia todos están en retiro ahora. No hay militares. Usted está asomando que existe la posibilidad de una nueva. Ese es el bochinche. No lo responda, ese es el bochinche no lo tuyo. responda, tenemos que Ese es el bochinche déjemelo tuyo. para el próximo No, programa. eso es un relato. Y como todas las historias sirven para eso. Mira, ustedes dijeron una cosa que a mí me gustó mucho ahorita, cuando hablaban del himno, ¿verdad? En el himno está la historia nacional completa. Así es. Sí, le faltó algunas cosas. El primer himno nacional no fue ese, el de Reyes y Prudón, fue el de Alfonseca, y después hubo otro himno que fue el de la Restauración, y finalmente, cuando estaba definido el problema de la dominicanidad con las fronteras interiores, entonces surge. Bueno, el general, himno yo de Prudón. necesito que usted vuelva con la chaqueta Ponga verde. ponga agenda, Póngame general. la agenda, por favor, porque necesito verlo con la chaqueta verde para que hablemos de Bueno. temas políticos directamente, porque es que usted no pone un banquete demasiado Pero fructífero. recuerden que hay una frase acendrada, como se dice, ¿verdad? Y es que si me tocan, bailo. Si me Bueno, pues, invitan, señores, vengo. muchísimas Perfecto, gracias. perfecto. Mañana estamos aquí otra vez de 3 a 4 de la tarde con su programa Tres Voces, donde las opiniones se conversan y también se escuchan. Así que mañana nos vemos. Muchas gracias. Tendremos al general aquí con su chaqueta verde. ¿Cómo?